Gracias a todos por estar aquí hoy para siguiendo del ENISE la edición 16 y conmigo hoy tengo el placer de tener a un panel increíble por experiencias, por trayectorias y por empresas a que representan: Iberia, Sacyr, Naturgy y Telefónica. Y como estaban comentando bien, en la introducción, el buen gobierno de la ciberseguridad, ¿de qué trata al final? Pues trata de la evolución de la ciberseguridad, que de disciplina muy técnica en los años 80, 90, pues en el 2000, se está transformando cada vez más en un elemento de la estrategia de negocio de empresas. Sabéis, por ejemplo, que empresas como Apple ya en los últimos 2 o 3 años han conseguido identificar que un 30% de sus clientes compra el producto por la seguridad. Entonces ya lo han convertido en un elemento de su propuesta de valor. Y esto está pasando en muchas más empresas donde la seguridad ya se incorpora a la estrategia de negocios. Es un layer multidisciplinar que pues al final se tiene que integrar en todas o contribuir, ¿no? Pues a la consecución de los objetivos, pero desde muchos puntos de vista. Y de esto vamos a hablar. Buen gobierno de la ciberseguridad, pues al final es cómo llegar al consejo, a los consejeros, y cómo involucrar los consejeros en esta tarea, en su rol de supervisores, impulsores, auditores, si queremos. Jesús, ¿cuál es el coste si no somos capaces de involucrar, de meter, valga la redundancia, ¿no?, el board on board de la ciberseguridad? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a INCIBE y SMS Forum por la invitación. Pues yo creo que el coste, evidentemente, cada vez tenemos más claro que va a ser grande, ¿no? Por muchos motivos. Yo creo que un peso importante que cada vez tiene más fuerza es la regulación, que es algo que ayuda siempre a posicionar la ciberseguridad dentro de los consejos de administración, dentro de los comités de dirección, porque hay un regulador interesado en ese tema, por lo tanto, la capa de gobierno de la empresa tiene que estar interesada en ese tema. Entonces, al final, independientemente del posible incidente de seguridad que pudiéramos tener, ¿no?, que evidentemente tiene un daño asociado, unos costes asociados, el tema de multas, el tema de no cumplir, impacto reputacional, pues es importante. Entonces yo creo que son mensajes lo suficientemente potentes como para cualquier consejo de administración o cualquier comité de dirección estén interesados de primera mano en ser parte, como dices tú, de la toma de decisiones, porque no es algo que dependa únicamente de la figura del CISO. En el CISO tenemos que empezar a convertirnos en asesores expertos, pero al final la decisión o la responsabilidad no es total nuestra, es evidentemente una responsabilidad repartida entre todos los diferentes stakeholders importantes dentro de una organización, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Desde el punto de vista de una empresa como Telefónica, ¿solo existe este coste o hay un coste de perder el tren, ¿no?, del producto y no saber incorporar, por ejemplo, seguridad, pues a la nueva solución? O sea, ¿hay algo más que un coste de regulación o de riesgo sancionadorios cuando no somos capaces de poner on board el board? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a participar en el panel. Vamos a ver, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que se ha comentado antes. La parte de regulación es importante, pero como comentas, ya estamos en un mundo digital. Esto es 360 grados digital y como comentabas también antes, Gianluca, pues ya se ve que las compañías están considerando una característica fundamental, la seguridad, como parte de su propia definición. No solo definición del servicio, de la propuesta de valor hacia los clientes, sino también de la forma en la que funcionan internamente. Entonces, yo creo que la diferencia de 10 años atrás a aquí es que donde venía el lobo, ahora el lobo ya ha venido, se ha comido a las ovejas, se ha llevado a las gallinas a su casa. Entonces, estamos ya en una situación en la que ya el riesgo se ha materializado y, por tanto, ya la sensación de urgencia está a todos los niveles, ¿no? Está a nivel del board, sin duda ninguna. Depende mucho de las compañías. Ojo, que la realidad en el mundo es muy diversa y todavía sigue habiendo un gran número de compañías
donde no terminan de entender que esto es lo que es, pero yo creo que ya va calando, pero también a niveles ejecutivos y a niveles operativos. Entonces, es fundamental que la seguridad efectivamente sea parte de ese 360 grados digital en el que estamos metidos todos, en la sociedad, nuestros procesos, nuestro día a día y lógicamente pues tiene que ir mucho más allá de lo que es la regulación, que sin duda ninguna es una palanca necesaria, pero no suficiente. Muchas gracias, Álvaro. Jesús, pues en Naturgy la ciberseguridad ha llegado a un nivel, ¿no?, de dirección, pero ¿cuál debería ser el rol del Consejo o cuál es el rol del Consejo en Naturgy con respecto a el buen gobierno de la ciberseguridad, desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? ¿Cuál es su rol? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a NISE y a ISMS, ¿no? A ver, en Naturgy hemos llevado, yo creo, la evolución que han llevado muchas grandes empresas. Yo creo que ya desde hace muchos años el tema del riesgo de ciberseguridad está en el top de los riesgos de las compañías. El World Economic Forum lo lleva ya muchos años poniendo en el top 5, en el top 5 también de las preocupaciones de los directivos de estos 120 que se entrevistan todos los años. Y bueno, se empezó ya hace años, empezamos a reportar, digamos, en el Consejo. El Consejo se mostró muy interesado por el tema de la ciberseguridad y hemos ido evolucionando hasta un punto en el cual, a través de los órganos de gobierno corporativo de la compañía y los órganos delegados del Consejo, estamos reportando prácticamente ciberseguridad cada vez que hay comisión de auditoría y control, ¿no? ¿Qué veo yo? Y aquí un poco alineado con lo que comentabais, ¿no?, que todavía queda terreno en general, o sea, en las grandes compañías. Sí que es verdad que yo creo que el tema de ciberseguridad está en la agenda del Consejo. Creo que también estos estudios del World Economic Forum, leía el otro día, que hacen en la encuesta está los top 120 y tal, el 84% de los consejos tienen el tema de ciberseguridad como tema prioritario, pero aún así queda terreno. Yo creo que alrededor de todo el tema de cómo se trata el riesgo en esos consejos de administración, todavía falta el que se trate al mismo nivel que otros riesgos de las compañías. Este estudio también del World Economic Forum lo indica, ¿no?, en las grandes compañías. Y luego yo creo que queda mucho terreno en compañías, muchas de ellas cotizadas, a lo mejor de un tamaño, digo, grande, mediano, y donde todavía este tema yo creo que no está en la agenda o no tiene la prioridad que debe de tener. Me das pie pues a la sucesiva pregunta para Luis. Claro, pues entonces hemos visto dónde está, dónde debería estar, y a ti te pregunto, Luis, si deberías entonces hacer la carta a los Reyes Magos, ¿cómo diseñarías tú esta relación entre el CISO y el board? ¿Cómo debería ser esta relación? Ellos ¿en qué deberían ayudarte, pues apoyarte? Bueno, yo creo que, buenas tardes a todos y gracias al INCIBE y al ISMS Forum por organizar este panel y a mis compañeros por acompañarme. Yo creo que el board al final mira una cosa, que es el negocio. Yo creo que el CISO ha venido a impulsar, a traccionar aquellas aplicaciones de las medidas de seguridad para beneficiar fundamentalmente al negocio. Por tanto, hay dos cosas fundamentales que tiene la función de ciberseguridad tiene que trasladar al board y hacer que el board sea impulsor de esas medidas de seguridad. Por un lado, los indicadores. Tienen que ser indicadores asociados al negocio. Tiene que haber una alineación de que esos controles van a asociarse con el negocio, van a facilitar al negocio una parte de compliance, una parte regulatoria, una parte de continuidad de negocio y permitir que el negocio en definitiva sea eficiente. Una vez que los ISOs seamos capaces, como decía Jesús Mérida anteriormente, de apoyar la unidad de negocio, el board nos va a ver nosotros como un facilitador, no como un stopper, no como como la persona de ciberseguridad que siempre va poniendo barreras para no impulsar los proyectos asociados al negocio, que en definitiva siempre se están transformando digitalmente, y con lo cual aparece dos elementos: el activo, el posible ciberincidente y el impacto en el negocio. Si una vez que seamos capaces de hacer eso, ayudaremos mucho a que el BOA nos entienda, a que el BOA nos vea como
un amigo más que una persona que va siempre estabilizando el desarrollo del negocio. Bueno, Luis, bien, no te has mojado mucho. Yo esperaba que fueras un poco más allá, así que se lo vuelvo a preguntar también a Jesús. Si tuvieras que hacer una carta a los Reyes Magos, ¿en cómo te gustaría a ti que fuera tu relación? Pues admitiendo que mañana a ti te dicen, ya tienes acceso al board y ¿qué vas a pedir? A ver, yo creo que también en línea un poco con lo que comenta Luis. Yo creo que... No me vayas por ahí. Otro que no se bueno, déjame plantearlo. Yo creo que también eso tiene mucha dependencia no solamente en cómo el board ve al CISO, sino que tiene que hacer el CISO para que el board le vea de la manera adecuada, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que ahí es importante esa alineación con negocio. El CISO es una función de negocio desde mi punto de vista. Y luego hay una palanca muy fácil de explicar. Hoy en día todas las empresas están involucradas estamos involucradas en procesos de transformación digital. No existe la transformación digital sin ciberseguridad. Ciberseguridad es una parte del negocio, ¿no? Pues este eslogan te ha quedado estupendo. ¿Has visto? Entonces, ahí no yo hay creo que el board tiene que ver ciberseguridad como una función más de negocio a la que tienen que prestar atención, a la que tienen que apoyar, a la que tienen que auditar, evidentemente. Y que tenemos que impulsar, ¿no? Estupendo. Primeros 20 minutos hemos situado el discurso, ahora vamos al grano del buen gobierno. Jesús, principios de buen gobierno de la ciberseguridad para el board. ¿Me das 2 o 3 principios que tú consideras claves y que el board debería interiorizar? Vale, siempre pensando en el board, porque al Así final... pensando en el grupo de trabajo. Claro. A ver, habría muchos principios. Yo si tuviera que elegir... ¿Con cuál te quedas? Visión personal en mi experiencia con el board. Yo creo, el primero, porque creo que es una cosa que el board tiene que, es casi lo primero que tiene que preguntar, o al menos es lo que yo recuerdo cuando empezamos a ir al board y tal, a hablar de ciberseguridad, es el tema organizativo. La organización de ciberseguridad. A mí me parece muy relevante, que no es solo... Oye, pues el CISO o el responsable máximo de la seguridad de información dentro del comité de dirección y que reporta al consejo, yo creo que no es solo eso, sino que es cómo se estructura la organización de ciberseguridad en la compañía, cómo realmente eso se hace spread o se lleva a una red ciber dentro de los negocios, de las unidades corporativas, etcétera. Y también dentro de ese componente organizativo, que eso sí que es verdad que es un tema más reciente, pero que es verdad que estamos sufriendo todos, el tema de gestionar además el talento organizativo en ciberseguridad, que eso me parece muy relevante, ¿no? y requiere su gobierno, ¿no? Ya no el talento solo externo de los colaboradores, etcétera, sino también sobre todo el talento interno que hay que generar en todas las unidades de la organización, no solo en la ciberseguridad. Talento ciber. Entonces, todo el tema organizativo me parece súper importante. El segundo, el tema de la resiliencia. Eso hay que poner un modelo de resiliencia encima de la mesa. Los boards cada vez preguntan más por esto porque es verdad que la inversión en resiliencia es mucho más eficiente que la que hacemos en protección, detección, defensa, etcétera. Es mucho más eficiente. Entonces, bueno, pues hay que poner un buen modelo desde a todos los niveles, pero especialmente desde el comité de dirección de la compañía, de plan de crisis y todo eso hacia abajo con planes de continuidad, que la organización sistemáticamente compruebe, digamos, esos mecanismos y tal, y que además eso sea, que hoy se ha comentado en muchas de las charlas, extendida a la cadena de suministro. Con lo cual, otro tema súper importante, la resiliencia, tener un modelo de resiliencia. Un tercero. Y el tercero es el más interno de ciber. Para mí, pues hombre, tienes que tener un buen gobierno de ciberseguridad desde la unidad de ciberseguridad y con los negocios. Entonces, pues oye, tienes que tener unas buenas políticas, unos buenos controles, porque eso luego de ahí viene, pues oye, que identificas tu grado de madurez, contrastas con tu riesgo, eso lo llevas, por tanto, al consejo y lo llevas de una forma consistente. Con lo cual yo creo que también ese elemento que te sirve para linkar con la organización y linkar con el consejo lo tienes que tener muy bien establecido. O sea que yo diría que organización, resiliencia y bueno, un governance, digamos, interno de la ciberseguridad en la compañía, ¿no? Perfecto. Pues ¿alguien quiere añadir algún principio más que hemos hecho en falta? Autonomía, independencia, recursos, inteligencia. Y gobierno. Todos. Estos. Todos esos. Álvaro,
¿Cómo se transforma un consejo para que pueda entender el discurso ciber? Pues Telefónica es un ejemplo. ¿Cómo habéis vosotros ya embebido la ciberseguridad pues, en la agenda del consejo? Nosotros tenemos en Telefónica, creo que tenemos un esquema que está funcionando muy bien. Se ha llevado a la agenda a todos los niveles, se ha llevado a la agenda del propio board del Consejo a través de la comisión delegada y es un tema que está constantemente dentro de análisis, tanto en lo que es un reporte periódico como lo que es un análisis de aquellas circunstancias extraordinarias que van ocurriendo y que el Consejo de forma proactiva demanda que se le actualice, con lo cual lo que hablaba de esa sensación de urgencia que en general hay está patente. Luego tenemos también un órgano con un subcomité del Comité Ejecutivo donde se trabaja a un nivel mucho más operativo, del que lógicamente se trabaja con el Consejo, que es un nivel más de, lo voy a decir en inglés, de storytelling, porque si hablamos de cuentacuentos a lo mejor se puede malinterpretar, ¿no? A un nivel de storytelling en el Consejo y a un nivel, siendo todavía ejecutivo, pero mucho más tangible a nivel del ExCon, del Comité Ejecutivo. Y luego, además, pues también hemos promovido, pues aparte de todas las interlocuciones que podemos tener multilaterales con pares, que creo que la ciberseguridad hoy día es uno de los ejemplos y temas como el foro, otra serie de iniciativas que hay lo están demostrando. Es un ámbito en el que se está viendo muchísima colaboración imprescindible. Pues aparte de esas colaboraciones multilaterales que podamos tener, pues tenemos también un consejo asesor de seguridad que también permite y lógicamente asisten miembros del comité ejecutivo a ese consejo, empezando por el propio presidente, pues también permite poner en contexto, hablabais antes de benchmarking, que yo creo que también es un tema que puede ser muy importante para un board, no solo tener una narrativa monocolor, sino tener también esa capacidad de comparativa, creo que es importante. Pues en nuestro caso también tenemos ese consejo asesor. Todo esto además le damos, por razones varias, le damos también visibilidad en nuestro informe anual que se publica. Todo eso está explicitado, etcétera, está auditado, es decir, es un ámbito en el que yo creo, como comentabais antes, en el que el gobierno es fundamental, es decir, tener esa claridad, yo creo que es un tema fundamental. Me da pie pues, a la próxima pregunta sobre las memorias de responsabilidad social corporativa, pues un buen gobierno. ¿Consideráis que la ciberseguridad debería estar incluida como una de los contenidos mínimos de una memoria? ¿Tú o yo? Bueno, es así. De hecho, llevamos 3-4 años incluyendo en el informe integrado un capítulo específico de ciberseguridad, donde una de las consejeras delegadas, que pertenece al BOA, evidentemente, está, digamos, con esa responsabilidad. Y bueno, y algo creo que no hemos comentado, y no sé si va a salir a alusión, es el tema de la capacitación y concienciación de todos los empleados, pero no solamente los empleados, sino de nuestro BOAR, de tal manera que sean capaces, no solamente nosotros, hablar en riesgo del negocio y traducir los indicadores al negocio para que el BOAR nos entienda, sino también que el BOAR sea capaz de saber cómo está el mercado de la ciberseguridad, cuáles son los fundamentos básicos de la ciberseguridad, de tal manera que en esa capacitación mutua pues sean capaces también de alinear los procesos de ciberseguridad conjuntamente con el negocio. Yo creo que son aspectos fundamentales. Jesús, los dos. ¿De las memorias de vuestras empresas ya se incluye la ciberseguridad? Sí. Aquí hay un tema relevante ya no solo en la memoria de la compañía, sino que también en la memoria de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque además en los compromisos ESG sabes que hay un compromiso relevante en el tema de gobierno. Y dentro del gobierno de la compañía, y siendo un riesgo relevante para la compañía el tema de ciberseguridad, es uno de los puntos claves sobre los que hay que mostrar, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que se muestra a lo mejor a la comisión, al consejo con respecto a la ciberseguridad, pues hay que mostrarlo también en lo que son los compromisos de ESG.
Y simplemente por añadir un poquito más, es que además todo este tipo de temas están pasando a la cadena de suministro, porque ya tradicionalmente se ha puesto siempre condiciones o requisitos de privacidad, por ejemplo, para la gestión de los datos personales a terceras partes que trabajan para nosotros, ciber, sostenibilidad, tema de derechos humanos, todo eso se va traspasando a la cadena de suministro de tal manera que lo que se ha dado cuenta y que ha sido numerosos ejemplos relacionados con ciberseguridad y con incidentes de seguridad que atacan a empresas de las cadenas de suministro, de las grandes empresas, pues ese tipo de, llamémoslo no presión, pero ese tipo de estructura en la que una empresa invierte en diversas áreas y traspasa esos requisitos a sus colaboradores, pues yo creo que al final lo que hacemos es crear una cadena sólida de trabajo relacionada con todo esto. Disculpa. Pues en este ámbito, claro, pues entonces ya el CISO tiene acceso al board, pues el board empieza a conocer de ciberseguridad. Si tuvierais que, claro, pues os van a retar, al final pues os retarán a que subáis y que vayáis a responder a sus preguntas. ¿Qué os deberían preguntar? Jesús. Pues es importante, pero yo creo que al final, o sea, quitando las típicas preguntas... ¿Dónde debería estar el reto? O sea, ¿cómo deberían retarte? ¿Cómo os van a retar? ¿Cómo os va a retar el board? Pues ahí, bueno, si quieres, Luis. No, vale. No, yo creo que hay dos preguntas que son fundamentales y nosotros no se nos han hecho. Una, ¿cuál es el nivel de madurez? ¿Cuánto de seguro estamos? Eso por un lado, y que hay que ser realistas. Tenemos un nivel de madurez que puede ser de un nivel determinado. Y la segunda es, ¿estamos preparados, que lo comentaba Jesús Sánchez anteriormente, estamos preparados para, en caso de un incidente disruptivo, poder recuperar el negocio en el mínimo tiempo posible, con el mínimo impacto para el negocio y sin penalizaciones, tanto por la parte regulatoria, por la parte de compliance y por la parte contractual que tenemos con cada uno de nuestros clientes? Y esas son las dos preguntas fundamentales que hay que saber responder. Sí, incluso en la segunda, preguntar exactamente en cuánto tiempo vamos a recuperar Correcto. el servicio, ¿no? Eso es. Da miedo, digamos, esta pregunta, o sea, cuando llegas allí. Sí, pero Luego cualquier cosa dices... por hacer un poco de challenge por hacer el challenge contrario al board, yo creo que esas preguntas dependerán mucho de lo que comentaba Luis antes, ¿no? De esa formación o de esa conciliación en el espectro concreto de ciberseguridad. Las preguntas variarán dependiendo del conocimiento interno que tenga el board de cada compañía, ¿no? Claro, ahí yo veo una cosa que... O sea, tú le dices, oye, que te haga el challenge el claro, consejo. pero tú luego se lo haces a él. Claro. Tú me habéis puesto... Eso es un poco lo que está diciendo Jesús, que yo creo que llega un momento que tú tienes que coger el guante. O sea, hay un primer momento que a veces es hasta un propio incidente, ¿no? Que yo creo que también tiene su tema positivo, porque te ayuda a generar el lenguaje, a concienciar en ese momento y tal. Pero ya llega un momento que yo creo que también el CISO tiene que salir de su zona de confort y devolver el challenge, ¿no? O sea, empezar a hablar, un poco lo comentaba también antes Luis, en términos de negocio, en términos de EBITDA, tiene que aprovechar sus minutos de oro, porque son minutos de oro los momentos en que estás en el consejo. Y yo creo, a mí siempre me parece que lo más importante de lo que tienes que generar el consejo es generarle la necesidad de supervisión, ¿no? Que esto en lo de los principios que estamos trabajando en el Foro de Ciberseguridad Nacional le damos mucha importancia. ¿Por qué? Porque el hecho de que en un determinado momento, porque has llevado un informe de madurez o por lo que sea, pero le has metido la inquietud al borde de, oye, pues efectivamente esto hay que mejorar, hay que ganar grado de madurez, ya empiezas a preguntar por un plan y por unos indicadores, como comentabais antes y tal, y entonces generas lo que yo llamo periodicidad, que eso es lo que me parece que es importante, porque tradicionalmente al principio, pues oye, parece que ibas al board pues una vez cada mucho tiempo, y aquí la clave es que vayas mucho, ¿no? Porque el contexto de ciberseguridad está cambiando constantemente, con lo cual, de todo lo que si tuviera que elegir, elegiría la supervisión, llegar al momento en el cual el board te supervisa. Pues en vuestro caso, por ejemplo, en Telefónica, Álvaro, ya pasa esto, vamos, de alguna forma. Entonces, cuando preparáis, igual tú me estabas comentando antes que tú colaboras en la preparación de la información que sube. Primero, ¿cómo se vive esto? O sea, el día antes, que estás preparando, estás viendo los últimos retoques, allí te la juegas, y luego, ¿cómo seleccionáis la información? Vamos, en esta dirección de generar ya pues una agenda estable de reporting al Consejo.
Sí. No te voy a decir que el día antes no haya tensión, la tiene que haber, pero lo que está claro es que es una tensión, si quieres, más de escenario que de ejecución, porque realmente al final no puedes improvisar en el último minuto qué es lo que le quieres contar al board, sino que como comentaba Jesús, es una tarea con periodicidad, con plan, con continuidad, con historia, con memoria, que es imprescindible, porque de otra forma es un ligue de una noche y no es lo que se pretende. Se pretende aquí un matrimonio con el board que sea totalmente estable, ¿no? Entonces, al final la narrativa, y habéis hablado de madurez, me vais a permitir que discrepe ligeramente del tema. Bien. Creo que la narrativa adecuada es riesgo, es decir, si yo fuera el board, yo lo que preguntaría no es cuál es mi nivel de madurez, porque de hecho en el pasado, cuando en algún caso hemos llevado visión de madurez, lo primero que te preguntan es ¿y esto qué significa, no? Y nosotros tenemos, como tenemos todos, pues nuestros marcos de indicadores que seguimos con rigor, etcétera. Creo que la visión verdaderamente potente es riesgo. Si yo fuera el consejero, y de hecho es lo que en definitiva nos preguntan, es cuáles son nuestros riesgos, y nuestra presentación, en la línea de lo que me preguntabas, nuestra presentación va frontal con cuáles son los riesgos, y además riesgos en el lenguaje del BOAR. No le hablas de riesgos, a pesar de que son inputs muy valiosos del World Economic Forum o similares, sino son riesgos en términos de, como comentaba Luis antes, de mis activos concretos, de mis procesos, de mis negocios, de mis clientes, de mi geografía. Es decir, al final tienes que bajar a ese detalle donde le estás hablando, le estás mirando a los ojos, y el consejero está entendiendo en términos del negocio que él sabe. Muchas veces son o financieros, o son tecnólogos, o son empresarios, etcétera. Entonces, son personas que entienden del negocio, como comentabais antes. El lenguaje tiene que ser el riesgo del negocio. Y la segunda pregunta es ¿qué hago para minimizar este riesgo? O quizá habría una pregunta y media, que es ¿este riesgo es muy alto o no es tan alto? Es decir, ¿cuál es el riesgo? Si quieres, englobamos ahí la probabilidad del impacto dentro de esa misma explicación. Y luego, ¿qué tengo que hacer para gestionarlo? Luego viene una tercera, cuando ya has vuelto con la carta a los Reyes Magos, el presupuesto, etcétera, te preguntan dónde poner la línea, pues lógicamente la seguridad al 100% es imposible, ¿no? Pero ese equilibrio yo creo que es el que tiene que preguntar el board. ¿Estáis de acuerdo los de la madurez? Sí, absolutamente. Quindi riesgos y luego controles, o sea, cómo lo vas a mitigar. Nos quedan 2 minutos y medio. Una pregunta, l'ultima quizá. ¿Debería formar parte de la formación curricular de un consejero la ciberseguridad? O sea, ¿creéis que las escuelas de negocio deberían empezar ya a meter algo de ciberseguridad, píldoras o módulos de ciberseguridad para los executives? ¿Empiezo yo? Bueno. Yo creo que no solo debería, sino que ya se está haciendo. Ya está habiendo formación específica. Para mí, una de las mejores formaciones que se le pueden dar a un board, o en su defecto a un comité ejecutivo, es la ejecución de tabletop exercises, de ejercicios de simulación de crisis. Es la forma en la que se les aprieta la tripa, porque están viendo la realidad, y estás haciendo pues eso, un roleplay de cuál pudiera ser una situación real. Para mí es, lógicamente, sin llegar al incidente real, me parece que es la actividad más formativa que se le puede ofrecer a un consejero. Y de alguna forma es la que le compromete más, la que le implica más, y la que hace que probablemente te haga las preguntas que verdaderamente le vienen a la cabeza, lo cual también te ayuda en un proceso de nuevo iterativo y continuado a mejorar el siguiente simulacro de crisis, porque le vas a llevar a que entienda. Cuando te hace determinada pregunta, tú ves si ha entendido la crisis o no la ha entendido. Perfecto. Simulación de crisis y formación. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Sí, totalmente. Si estamos hablando de que ciberseguridad debe ser en este caso parte del negocio, pues es un requerimiento más, ¿no?, formativo. Evidentemente tiene una connotación técnica muy potente, pero en ese aspecto que comenta Alejandro,
orientado a riesgos, orientado a incidentes, orientado a simulación de crisis, me parece el escenario perfecto. Que es ineludible. Yo simplemente por añadir, estoy completamente de acuerdo con los compañeros. O sea, al final, oye, es uno de los top riesgos en todas las compañías. Nadie puede decir que no. Pues oye, yo creo que no es elegible, sí que tiene que haber un cierto entrenamiento de negocio, ¿no? Como decís, no un entrenamiento técnico que no tiene sentido, un entrenamiento de, oye, de lo que puede suponer la ciberseguridad o el riesgo de ciberseguridad para el negocio. Sí, efectivamente, no es, lo comentaba yo inicialmente, son fundamentos básicos de cosas de la ciberseguridad y qué impacto puede tener el negocio. Es decir, no hace falta una definición exacta de cosas, un ransomware, sino cómo puede impactar el negocio. Y evidentemente los tabletop es un buen ejercicio para que ellos tengan un poco, digamos, ese feedback, toquen algo tan importante como es el negocio y cómo son capaces los procesos o esos tabletop de recuperar y evidentemente de cómo son capaces de ser resilientes ante una afectación de un ciberincidente. No me queda más que dar las gracias al INCIBE pues, para el bonito panel que nos ha permitido moderar, a SMS Forum por haberlo hecho posibles, y os pido un aplauso y espero que lo hayáis disfrutado a todos para todos los miembros del panel. Gracias. Gracias.